Mis hermanos, bueno, les voy a invitar para que oremos para comenzar esta meditación. Bendito Señor, te alabamos por tu gran misericordia, por tu bondad, tu mansedumbre, por tu carácter, Señor, porque tú te manifiestas a nosotros en amor en cada detalle de nuestras vidas. Y te suplicamos que nos purifique, nos limpie, Señor, de toda mala tendencia, de toda diferencia, Señor, con tu carácter, Señor, con tu ley, que pueda perdonarnos nuestras transgresiones, puedas limpiarnos con el poder de la sangre de Cristo, Señor, y puedas hacer en nosotros esa obra de restauración que necesitamos en nuestras vidas. Te suplicamos que ahora lo que vamos a estudiar podamos hacerlo dirigido por tu Espíritu, Señor, y puedas tú estar en esta reunión, puedas tú inundar nuestros corazones, despejar nuestras mentes para poder recibir tu palabra, que me ayudes a ser un instrumento para ti y me apartes toda idea propia, Señor, y pueda hablar lo venido de ti, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, en esta oportunidad voy a tocar un poquito el tema acerca de la educación, ¿ya? Tiempo atrás, quizás alguno estuvo presente en alguna oportunidad en que yo les comenté un poquito sobre un libro, ya que se llama Estudios sobre Educación Cristiana. Este libro fue escrito por un hermano, ya que él fue el que dio inicio al movimiento mundial de las escuelas adventistas del séptimo día, que fue el hermano Sutherland, ¿ya? Entonces, él, en la sesión de la Conferencia General del año 1899, o sea, estamos hablando hace 126 años, ahí dio inicio a ese movimiento mundial de escuelas adventistas, ¿ya? Es En una serie de conferencias, él afirmó que las grandes denominaciones protestantes fallaron al dar el mensaje del primer ángel en su plenitud, debido a que no se liberaron del sistema pagano de educación. Por lo tanto, terminaron aferrándose a ese sistema que finalmente les trajo a su propio nivel, convirtiéndolo en Babilonia. Dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día había nacido debido a este fracaso y debe tener éxito donde las otras iglesias fallaron. Esa era la idea de él. Su destino es llegar a ser un gran movimiento de reforma, el más grande que jamás el mundo haya conocido. El Señor le ha estado diciendo a nuestro pueblo que nosotros como individuos estamos en peligro inequívoco de sufrir el mismo engaño que aquellas iglesias caídas si nos aferramos a los métodos mundanos de educación. Nosotros como pueblo creemos que estamos a punto de entrar en el periodo de la lluvia tardía y que necesitamos despojarnos de cualquier enredo que nos impida cumplir con la verdadera misión de Dios para nosotros a través de la educación cristiana, a fin de que el fuerte clamor pueda ser dado. Bueno, eh, este libro que tengo yo en mi mano, que estoy leyendo, ya, o sea, del cual leí eso, es es un libro que se difundió gratuito por un ministerio, ¿ya? Special Life, ministerio peruano. Yo cuando hace unos años atrás, como 7 años atrás, tuve la oportunidad de ir allá a Perú. Un hermano de este ministerio se acercó y me regaló el libro, ya no me lo vendió. Incluso más, el libro adentro dice, este libro podrá ser fotocopiado con el fin de compartir este precioso mensaje a otras personas que de otra manera no fuera posible. ¿Ya? Y también tengo un formato en PDF que lo he compartido en el grupo, que una traducción del ministerio del pastor Rubén Molina, ya que también él trabaja con el tema de los puestos de avanzada y es un pastor que está enfocado precisamente en darle realce a este mensaje de la verdadera educación, ¿ya? Para mí en ese momento cuando este hermano se acercó y me habló sobre este libro y me lo regaló, y le dijo que era el último que le quedaba, yo no tenía idea de este mensaje, ¿ya? De este libro en particular y del mensaje. No me había puesto a estudiarlo con profundidad. Sí me recuerdo que mi papá hacía siempre comentarios en relación a la verdadera educación, como más por deducción de él y por lo que había estudiado en los libros de Espíritu y Profecía.
acerca de que en muchas cosas la educación adventista estaba desviada del objetivo que el Señor tenía al formar a los chicos, ¿cierto? Entonces, aquí voy a abrir una presentación que alcancé a hacer un poquitito, ¿ya? No es mucho lo que alcancé a poner aquí. Bueno, primero voy a partir con un versículo de la Biblia. Este versículo se encuentra en Proverbios 22:6, ¿cierto? Y es bien conocido este versículo, que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿cierto? Yo creo que la mayoría ha escuchado ese versículo y se aferra a él, ¿cierto? Sobre todo cuando eh, pasan los años y los hijos a veces se apartan, pero el Señor en su misericordia dice que si uno instruye al niño en su camino, ¿cierto? Este niño no se va a apartar de sus caminos. Entonces hay una promesa ahí y eso esperanza a muchos padres, ¿verdad? Sin embargo, uno podría pensar, ¿cuál es el verdadero camino? ¿Cuál es el verdadero camino? Porque a veces los padres, por ejemplo, en nuestra iglesia, ¿cierto? Em, en nuestra iglesia, los padres piensan muchos padres, no todos, pero piensan que si mandan a los niños, ¿cierto? Van a poder, si mandan al colegio adventista, los niños van a estar como protegidos, ¿cierto? Hay otros versículos más en la Biblia que, por ejemplo, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalo en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que instruyen. Eso dice Proverbio 6:20, ¿ya? También hay otros versículos, ¿cierto?, donde menciona la importancia de los mandamientos, ¿cierto? Eh, donde el Señor realza que debe, debe de enseñarse la ley a los hijos, ¿cierto? Y debe enseñarse al acostarse, al levantarse, ¿cierto? En todo momento debe escribirse en las puertas, ¿cierto? Porque el Señor quiere que enseñemos a nuestra familia sus mandamientos y eduquemos a los hijos los mandamientos. Eso es lo que quiere el Señor. Sin embargo, es precisamente en ese punto es cuando falla la educación, ¿ya? Falla en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque la educación cristiana, que se le llama cristiana, en realidad está usando modelos educativos que no son precisamente los de Dios, ¿ya? Cuando el Señor nos dice, ¿cierto?, que debe estar los mandamientos como señal de la mano, en la frente, ¿cierto? Escribirla en los postes, en las puertas. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Que el educar a nuestros hijos, el educar a los niños, el educar a los adultos también, porque los adultos también necesitamos reeducarnos en muchas cosas, sobre todo cuando no hemos conocido del Señor, cuando niños, en mi caso sí, pero hay gente que nunca conoció del Señor. Precisamente ahí es cuando se requiere que el amor al Señor, ¿cierto? El mandamiento, que en el fondo se traduce en amar a Dios y amar al prójimo, es algo que debe inculcarse, ¿ya? Entonces dice en Deuteronomio 6, dice, 6:5, dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en postes de tu casa y en tus portadas. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que hay que ser repetitivos, ¿cierto?, con nuestros hijos respecto a la palabra de Dios. Sin embargo, eso no es solamente hablar, sino que tiene que ver con el hacer, ¿cierto? Porque el verdadero evangelio no es solamente algo que uno cree pero que no hace, ¿no es cierto? Al contrario, el verdadero evangelio tiene que ver con lo que uno hace. Entonces, en vivir los mandamientos no es solamente decirlo,
sino inculcarlo a través de todas las cosas que se hacen durante el día con el niño. Acá este versículo, ¿cierto? Que leí al inicio, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruir implica todo, hacer, ¿cierto? Todo. ¿Qué pasó? Que en la reforma, ¿cierto? La reforma protestante, que fue la que nosotros existimos en parte gracias a esa reforma, porque de ahí se fueron formando, ¿cierto? Los protestantes, de ahí salieron los metodistas, ¿cierto? De donde venía la hermana de Guay, y donde los pioneros todos venían de esas denominaciones protestantes que no eran guardadoras del sábado, pero que recibieron más luz, ¿cierto? Y formaron la iglesia adventista. Sin embargo, yendo más atrás tenemos desde el Génesis que Dios ha establecido cierto modelo de vida, ¿cierto? Y que dio instrucciones de cómo vivir, dónde vivir, pero el pueblo que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, que era Abel, ¿cierto? Él quería adorar correctamente a Dios, pero su hermano Caín, él no, él era rebelde, ¿cierto? Y de ahí siempre han habido dos pueblos, un pueblo rebelde que no obedece y otro pueblo que sí obedece, ¿verdad? Y esa es la que diferencia en el fondo, la disposición a obedecer. Y de ahí siempre ha venido dos líneas, ¿cierto? Una que obedece y otra que no obedece al Señor. Una que sigue las instrucciones y otra que sigue otras instrucciones que el enemigo eh, inculca en el corazón, ¿verdad? Porque su carácter, Satanás quiere inculcarlo en el ser humano y su objetivo es borrar todo vestigio del carácter del Señor. Sin embargo, en la reforma, ¿cierto? Que uno de los primeros que alzó la voz en la reforma contra la Inquisición fue Martín Lutero, uno de los reformadores, diría yo, más conocidos, pero aquí se menciona dos reformadores, Lutero y Melanchthon. Bueno, estos grandes reformadores del siglo XVI entendieron claramente que era imposible tener una reforma religiosa permanente sin educación cristiana. Así que no solamente dieron atención a las doctrinas del papado, sino que también desarrollaron un sistema fuerte de escuelas cristianas. Ellos trabajaron en esto. Melanchthon decía, descuidar a los jóvenes en nuestras escuelas es simplemente como sacarle la primavera al año. Quienes permitan que las escuelas decaigan, sacan verdaderamente la primavera del año porque la religión no se puede mantener sin ellas. Melanchthon dirigía firmemente sus esfuerzos al avance de la educación y a la edificación de buenas escuelas cristianas. En la primavera de 1525, con la ayuda de Lutero, reorganizó las escuelas de Eisenberg y de Magdeburgo. Él declaró que la causa de la verdadera educación es la causa de Dios. Aquí cita un libro de él, ¿cierto? En este párrafo. Esto yo lo saqué de este libro de estudios de educación cristiana. Bueno, en el año 1528, Melanchthon redactó el plan para la escuela sajona, que sirvió como la base de organización para muchas escuelas por toda Alemania. Este plan tenía que ver con el asunto de un sinnúmero de estudios que no solo eran infructuosos, sino que incluso perniciosos. O sea, él era partidario que no se debería cargar a los niños con demasiados libros y que no debía enfocarse la educación en estudios infructuosos y perniciosos, o sea, dañinos, que afectan, que en vez de ayudar al crecimiento de la persona, lo atrofian. Estos reformadores se dieron cuenta que la fuerza de la iglesia papal descansaba en su sistema educativo y le infligieron un golpe triturador a ese sistema e hiriéndolo trajeron a la iglesia papal a sus rodillas. Los reformadores establecieron un sistema de escuelas cristianas que hacían que de los niños verdaderos protestantes. Esta maravillosa revolución en educación y religión fue realizada en una generación, en el breve espacio de la vida de un hombre. O sea, durante la vida de ellos, ellos lograron hacer ese trabajo y ese cambio, esa revolución, esa reforma. Esta conquista continuó rápidamente por bueno, perdón, me salté aquí varios párrafos del libro y aquí hace alusión al éxito de la escuela jesuita. ¿En qué trabajó el enemigo? En formar la escuela jesuita, ¿ya? Y esta conquista de las escuelas jesuitas continuó rápidamente por casi todos los países de Europa. Ellos trabajaron conquistando Inglaterra, llevando a los jóvenes ingleses a Roma y educándolos en escuelas jesuitas. Crearon escuelas, digamos, de alto nivel, los jesuitas, y entusiasmaron a los protestantes que eran de una alcurnia un poco alta, ¿cierto?, para que mandaran a sus hijos ahí, a esas escuelas. Y ellos empezaron a mandar a los hijos a esa escuela. O sea, murieron Lutero y Melanchthon
y de ahí unos pocos siguieron la línea de ellos, pero ya después decayó, ¿ya? Se cedió a la influencia jesuita. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Mandaban los protestantes a sus hijos a la escuela jesuita y luego los jesuitas los mandaban de regreso como misioneros y maestros a su tierra nativa. Y así se establecieron en las escuelas de Inglaterra, después los jesuitas incluso invadieron el Nuevo Mundo. ¿Cuál era el Nuevo Mundo? Era Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos fue formado, y como bien lo dice la profecía, ¿cierto? En Apocalipsis 13, fue formado de la tierra, era la bestia que sale de la tierra, o sea, no venía de muchedumbre, se fue a formar en un lugar vacío, ¿verdad? Sin, como una bestia que es cierto que dice que tiene, eh, es como cordero, ¿verdad? Bueno, ¿por qué como cordero? Porque no se formó en guerra, se formó en paz, ¿cierto? Más o menos en paz, ¿no? Casi no hubo tanto derramamiento de sangre para formar esa nueva nación, que precisamente se formó como la nación de la libertad, ¿cierto? Que con cuernos de cordero, ¿cierto? Que pacífico y que además venía a ser el lugar donde los protestantes querían poder adorar a su manera, sin restricciones, sin que los mataran, sin que los persiguieran, pero por dónde entró y cuál fue el primer blanco de entrada, ¿cierto? La conquista de las escuelas. Ya, las escuelas jesuitas conquistaron rápidamente también el Nuevo Mundo, quedando completamente establecidos ahí. Y desde ese tiempo que ellos entraron con sus ideas, bueno, el libro abarca mucho más y empieza a hablar de todos los modelos de escuela, ¿cierto? Cómo fue viendo un cambio. Yo le estoy haciendo como un pincelazo nomás aquí en esta corta reunión, ¿cierto? Lo que hicieron fue, hay un micrófono, espérenme, a ver si lo puedo cerrar. Ahí está. Ya. Lo que hicieron entonces fue hacer un barrido, ¿cierto?, sobre la educación, ¿ya? Y de esa manera empezaron a emplear sus métodos característicos. Aquí, como en otra parte, su único propósito es obtener la dirección absoluta de la educación, para que al tener a los jóvenes en sus manos, puedan moldearlos según su propio patrón. Veremos cómo las denominaciones protestantes se opusieron a los principios de la educación cristiana. O sea, en forma muy estratégica, las escuelas jesuitas se asentaron en las escuelas cristianas y finalmente las mismas denominaciones protestantes ya dejaron de estar en los principios de educación cristiana, sino que se opusieron, ¿ya? Así dejaron de preparar a sus jóvenes para que dieran el clamor de medianoche. Hoy día, si vemos hoy día una iglesia que está bastante adormecida, ¿cierto? Confusa, llena de mundanalidad en la forma de hacer tantas cosas, ¿cierto? ¿Es por qué? Porque se está produciendo este problema, este mismo problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos jesuitas se salieron con la suya, opacaron las escuelas protestantes como un parásito, les chuparon la vida. Sus labores estaban por sobre todo dedicadas a las universidades. Ahí entraron primero. Los protestantes sacaron a sus hijos de las escuelas lejanas y los pusieron bajo el cuidado de los jesuitas. Los jesuitas ocuparon las sillas de los profesores, conquistaron a los alemanes en su propio terreno, en su misma casa, y les arrebataron una parte de su tierra natal. Hay bastante bibliografía en relación a esta historia, esto es una historia, ¿ya? Bueno, finalmente, la caída moral de las iglesias protestantes que causó el poderoso clamor ha caído, Babilonia ha caído, ¿cierto? Nunca habría ocurrido si ellos hubieran sido fieles a los principios de educación cristiana. Entonces, hoy día los jóvenes adventistas del séptimo día, miles de los cuales están en las escuelas del mundo y también en las escuelas adventistas que siguen este mismo modelo de educación que no es el modelo de Dios, están siendo engañados, ¿verdad? Y nosotros no debiésemos permitir que se repita este fracaso, a lo menos donde nosotros tenemos injerencia aquí en nuestras propias familias, ¿cierto? Porque finalmente donde se construye los caracteres de nuestra familia, nosotros somos quienes podemos influir en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, tal vez los jovencitos de la iglesia, si es que tienen algún cargo con ellos, ¿verdad? Y es ahí donde debiera alzarse la voz, ¿cierto? E inculcar el verdadero modelo de educación bíblico. Bueno, yo les voy a compartir parte de este libro ahora. Voy a dejar de compartir la pantalla.
algunos pincelazos, ¿cierto? Vamos a tener una partecita de esto porque no tenemos mucho tiempo como para profundizar más allá, pero hoy día nosotros nos vemos que tenemos eh, un modelo de educación, como les decía, de una mezcla. Y siempre las mezclas, ¿cierto? Satanás quiere trabajar en parte verdad y parte mentira. Es lo más peligroso que hace el enemigo, ¿cierto? De trabajar en las mentes mezclando verdad con mentira. Y eso es lo que ha hecho hoy día, ¿ya? Ustedes dirán que exagerada, ¿cierto? Tal vez algunas personas que nunca han escuchado este tema. Pero si vamos analizando punto por punto cuál es el modelo de educación de Dios versus el modelo de educación jesuita, que fueron quienes trabajaron para influir poderosamente en el protestantismo, ¿ya? Y dañarlo y debilitarlo, es lo mismo que hoy día sucede. Miren, aquí les voy a leer un párrafo que no lo puse en la presentación, pero que lo tengo aquí en la mano, que está en este libro que tengo físico yo. Está en la página 33. Dice, los jóvenes y las señoritas reúnen un montón de conocimientos. No esperen hasta que un examen humano oiga que son competentes para trabajar, sino que salgan al campo de trabajo y comiencen a trabajar para Dios. Usen sabiamente el conocimiento que poseen, ejerciten sus habilidades con fidelidad, impartiendo generosamente la luz que Dios les ha dado. Estudien cómo mejor entregarle a los demás la paz, la luz, la verdad y las otras ricas bendiciones del cielo. Mejoren constantemente, continúen subiendo cada vez más. Es la habilidad de colocar sobre la carga los poderes de la mente y del cuerpo, manteniendo siempre las realidades eternas a la vista lo que tiene valor ahora. Busquen al Señor y más fielmente, para que podáis ser más y más refinados, más espiritualmente cultos. Entonces obtendréis el mejor diploma que alguien pueda obtener. ¿Cuál es el mejor diploma? La aprobación de Dios. Esto sale en Testimonios, tomo 7, página 281. Bueno, vemos que aquí el Señor deja claro que los jovencitos no deberían esperar que un diploma los haga aptos, ¿ya? Sino que deben trabajar, y principalmente el objetivo de la educación de los jovencitos es que trabajen para el Señor, ¿ya? Entender cómo entregarle a los demás el mensaje, la paz, la luz, la verdad, ¿cierto? Y hace un énfasis en la mejora continua, que se obtiene, por supuesto, buscando al Señor con fidelidad. ¿Quién nos refina? El Señor, ¿verdad? Pero hoy día en gran medida se ha perdido de vista esto en las familias, en los colegios seculares, por supuesto, y por supuesto también incluso en los colegios adventistas, ¿verdad? Es triste ver cómo se ha filtrado, ¿cierto? Y se ha permeado con los modelos educativos basados en cosas del enemigo, ¿verdad? Para poder dañar lo más preciado que es desde la niñez en adelante. Y se empezó a cambiar la mentalidad en las primeras las universidades, ¿cierto? Para que los profesionales salieran con una mentalidad mundana. Y bueno, vemos que aquí en este libro, ¿cierto? Hace énfasis en, en los puntos principales. Este capítulo, el capítulo 2 dice, Historia de la Reforma Educativa antes del año 1844. Y bueno, eh, dice la historia, se fijan aquí los historiadores citados, dice, la historia del movimiento de reforma educativa previo al año 1844 de la cual citamos, ha sido escrita en su mayor parte por hombres que no simpatizaban con las reformas realizadas en aquella época. Muchos de estas escuelas, después de abandonar sus reformas, desarrollaron el sistema popular de educación. Los educadores que estuvieron relacionados con esta escuela en su historia posterior no están más orgullosos de aquel periodo que cubre estas experiencias de reforma de lo que está el hombre que una vez conoció a Cristo y le sigue con sencillez y más tarde se fue al mundo. O sea, esa es la historia de la educación en el fondo. Se ha conocido a Cristo, se ha seguido con sencillez en un inicio, pero luego ha entrado en la mundanalidad. Tal persona que hace eso es capaz de tomar en broma su experiencia religiosa y excusarse a sí mismo de su primera actitud hacia la reforma. Dice que estos historiadores que escribieron después del periodo de reforma frecuentemente han descrito la reforma en una luz desfavorable e incluso ridícula. Si tuviéramos acceso a los reformadores mismos, sin lugar a duda el movimiento aparecería en una luz más poderosa aún. Bueno, vemos que precisamente
se ha rebajado, ¿cierto? Se ha rebajado este concepto de la educación verdadera, de la formación verdadera basada en la Biblia, basado en los consejos y los principios del Señor, ¿cierto? Y ya los líderes, en general, no tienen esa luz, ¿cierto? Y se va traspasando de generación en generación cada vez un mayor deterioro en este punto. Por ejemplo, por ejemplo, el lugar de la Biblia y la educación, ¿verdad? La relación que la palabra de Dios debería tener respecto a otras materias del currículo escolar se ha estado peleando en la guerra de los educadores. El líder en cada lado de la controversia, ¿quién sería el líder, cierto? El Señor, ¿verdad? Y Satanás, entienden que su victoria depende sobre la posición que la Biblia tenga en la escuela. Y cuando hablamos de la escuela, no estamos hablando aquí necesariamente de una escuela física, estamos hablando del lugar donde el niño es educado. La primera escuela, dicen los párrafos de Elena de White, es la casa, ¿verdad? Y desde los brazos el niño empieza a ser educado por su madre. De hecho, Jesús fue educado por su propia madre, él no fue enviado a la escuela de los rabinos, porque era una escuela que también, igual que en este tiempo, estaban llenas de cosas inútiles y estaban permeadas de modelos no cristianos, no, no bíblicos de educación, y por eso que el Señor fue educado por su propia madre, no fue enviado a estas escuelas, ¿ya? La historia de este debate entre las dos fuerzas sobre la posición de la palabra de Dios y la educación de los jóvenes puede ser leída en la siguiente historia. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová y dejaron a Jehová. O sea, aquí en la misma historia se dan cuenta, está en la Biblia. Hoy día estamos en una generación que ha desconocido los principios, es decir, ha dejado a Jehová y se fueron tras otros dioses. Eso es idolatría, cuando se siguen los modelos de los pueblos paganos, ¿verdad? Del mundo pagano. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores ahí se fueron con ellos, ¿cierto? Y se incendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y Jehová levantó jueces que los librasen. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, siguiendo a dioses ajenos. Esta corrupción es el modelo de educación mundano, ¿cierto? Esta corrupción. Y esta es una historia condensada del antiguo Israel, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios ocupaba su lugar apropiado en el hogar y la escuela, Israel prosperaba y las naciones mundanas decían, verdaderamente esta nación es un pueblo sabio y entendido. Luego vemos que olvidaron las cosas de Dios y dejaron de enseñar a su hijo la palabra. Estos hijos sin instrucción se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Esa mezcla, ¿cierto? Esa mezcla que Dios reprueba. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Jehová los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Muchas veces los libró Dios, dice el Salmo, ¿cierto? El Señor quería hacer una obra, el Señor quería hacer una obra verdadera, ¿cierto? Pero ¿qué hacía el enemigo? Corrompía, ¿cierto? Sembraba la cizaña. O sea, cuando dice la palabra, ¿cierto? Que en la parábola, que un enemigo venía y sembraba la cizaña. Aquí se ve claramente eso, ¿cierto? Que en la noche lo hacía, cuando todos dormían. Y en la mañana se veía la cizaña. ¿Y quién hizo esto? Un enemigo vino, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo hoy día. El estudiante de la Biblia puede leer en esta historia del antiguo Israel una serie de reformas que llevaban la palabra de Dios a su lugar correspondiente en el hogar y la escuela. Si vemos el Antiguo Testamento y lo estudiamos, ¿cierto? Nos damos cuenta que cada vez que la palabra del Señor era elevada al lugar que correspondía en el hogar y la escuela, luego seguía una etapa de un descuido en la relación al estudio de la Biblia y a la práctica de sus principios en el hogar y la escuela. Eso quería decir que las ideas de los hombres impíos se consideraban entonces superiores a la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede hoy día en la educación. Se consideran las ideas de los hombres impíos como superiores. Y como resultado que se consigue la debilidad que la misma gente aquí en Israel estaba ansioso de imitar, los despreciaron por su imitación. O sea, nosotros nos queremos abuenar con el mundo, ¿para qué ser tan extremos, cierto?
cómo podemos, tenemos que adoptar los métodos educativos del mundo, los programas y los currículos del mundo, someternos. O sea, ¿cómo ha entrado Satanás ofreciendo recursos, ¿cierto? Satanás siempre engaña de la misma forma. A Jesús lo quiso engañar con riqueza. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿cierto? Y hasta el propio Jesús lo quiso engañar con su riqueza y con sus recursos, ¿verdad? Entre comillas, sus recursos, porque todo es de Dios. Bueno, lo mismo hace hoy día en la educación adventista, ¿verdad? Se ha hecho esclava del modelo educativo del mundo. ¿Por qué? Por los recursos que le ha inculcado, que le ha dado, ¿cierto?, el Estado a las escuelas adventistas en el mundo. Ya, por favor, Filomena Villegas, no, que no me raye la pantalla porque estamos viendo ahí la pantalla. Bueno, vemos precisamente que es lo mismo que sucede hoy día. Se ha dependido de recursos de los paganos, ¿cierto? En vez de depender de los recursos de Dios. ¿Y qué ha generado como eso? El resultado es la mundanalidad en nuestros colegios, la misma burla del mundo incluso a nuestros colegios, ¿cierto? ¿Cuántas cosas vergonzosas no han pasado en nuestros colegios en relación a nuestros principios, en relación al tener que aceptar, ¿cierto? Muchas cosas contrarias a nuestros principios. ¿Por qué? Porque dependemos de los recursos del mundo, porque los ministerios de educación, ¿cierto? Ponen los puntos sobre la I y dicen, si ustedes no aceptan este tipo de práctica entre sus alumnos, esto y esto y esto, no van a recibir más los recursos, se les va a tomar una acción legal, ¿cierto? ¿Y por qué tienen derecho a meterse? Porque son los que ponen los recursos. Se tienen que seguir esos mismos programas, ¿cierto? Pero el Señor no nos dice eso. El Señor dice que el modelo educativo de sus hijos es un modelo totalmente distinto, basado en la palabra. Y cuando ha seguido esos principios, finalmente la propia gente que no conoce al Señor admira al pueblo de Dios y dice, pueblo sabio y entendido es este. Pero cuando el cristianismo, ¿cierto?, sigue al mundo, finalmente recibe la propia burla de quienes ellos quieren imitar. Y esa imitación, ¿cierto?, es uno de los principios de la educación satánica. Y así lo vamos a hablar bien, bien directo, satánico, porque son dos modelos de educación, uno es de Dios y el otro es el modelo del enemigo. Y esta ha sido la tónica, ¿ya? La tónica. La historia, mire, bueno, a ver, voy a leer aquí un poquitito que dice, en el mundo educativo Israel se convirtió en la cola en vez de convertirse en la cabeza. Ha sido una batalla real entre Cristo y Satanás. Cristo siempre colocando la sabiduría de su palabra delante de su pueblo como la cosa principal, un árbol de vida, ¿ya? Y por eso que el Señor hace realce, ¿cierto?, en la importancia de estudiar la palabra, estudiar la palabra, estudiar la palabra, atarla, ¿cierto?, a nuestro cuello de los mandamientos, pero mientras que el Dios de este mundo nos mantiene en cautiverio todas las veces que el amor a la verdad muere en nuestros corazones. Ahí nos cautiva, ahí estamos cautivos de Satanás cuando el amor a la verdad muere en nosotros. Su propósito siempre ha sido engañar por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Y así el problema en disputa entre Cristo y Satanás en la controversia educativa pasada, presente y futura ha sido tocante al lugar de la Biblia en las mentes y en las vidas de los maestros y alumnos. Ha sido ese el punto de contraste, ¿cierto? ¿Cuánto lugar ocupa la Biblia en la mente y en las vidas de los maestros y alumnos? ¿Por qué? Porque si no ocupa la vida en la mente y en la vida del maestro la Biblia en primer lugar, ¿cómo ese maestro va a inculcar a ese niño a que tenga también en primer lugar la Biblia, si no en su propia vida no lo hace? La historia del Israel moderno se puede escribir con el mismo lenguaje como la historia del antiguo Israel, sustituyendo solamente frases y términos modernos para fijar más vívidamente las comparaciones y las aplicaciones. La generación seducida a preferir la literatura mundana en lugar de la palabra de Dios nunca ha sido capaz de aplicarse a sí misma estas lecciones porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por sobre todos los demás libros, la palabra de Dios debe ser tema de estudio, el gran libro de texto, la base de toda educación. Y nuestros niños deben ser educados en las verdades que ella encierra, sin atender a hábitos y costumbres precedentes. Al hacer esto, maestros y alumnos encontrarán el tesoro escondido. La educación superior debe introducirse y adaptarse a un nuevo propósito, ayudarse a los alumnos a aplicar los principios de la Biblia en todo lo que hacen. Debe señalarse claramente y eliminarse todo aquello que salga de lo recto, pues es iniquidad que no debe perpetuarse. Los estudiantes de nuestras escuelas cristianas deberían poner a prueba con la palabra de Dios cada hecho y cada aseveración ofrecida. O sea, todo lo que se enseña debería estar contrastado a la luz de la palabra.
Toda información que no pase la prueba debe ser rechazada como paja, porque no es aceite para sus lámparas y solo estorbará al darse el fuerte clamor. Debe introducirse un orden de cosas diferentes en nuestra escuela y toda cosa torcida y deformada debe ser enderezada por los principios bíblicos. Si este principio hubiera sido seguido antes del año 1844, los estudiantes habrían estado preparados para recibir el clamor de medianoche y hubieran llevado el mensaje a los confines de la tierra. Bueno, sigue aquí con más cosas, ¿cierto? Pero acá dice respecto a la Biblia en Aberdeen. La Universidad de Aberdeen, establecida en Aberdeen, en el estado de O- Ohio, en Estados Unidos, en el año 1833 tuvo una experiencia muy interesante de la preparación de obreros cristianos. Un historiador de la instrucción escribió, las escrituras, tanto en la versión inglesa como en las lenguas originales, fueron consideradas como poseedoras de más alto valor educativo y como tales debían ser estudiadas en primer, último y cualquier lugar entre estos. La Biblia es apta para estar y debiera estar cuanto menos a la par de los clásicos y debe tener un lugar en cada plan de educación desde la escuela primaria hasta la universitaria. ¿No deben los estudiantes de teología leer la Biblia entera en hebreo y griego? Oberlin decidió restaurar la Biblia en su lugar como un libro de texto permanente en el curso entero. Educación cristiana sin la Biblia, una monstruosidad en el mundo religioso, una piedra de tropiezo para los incrédulos. Las siguientes palabras resumen las conclusiones de una gran parte de eruditos de aquel entonces que se estaban esforzando por lograr una reforma en la educación. Dice así, en la Edad Media la literatura clásica fue primero despreciada y luego sobreexaltada, y las escrituras empequeñecidas. Ahora de nuevo vemos que la Biblia sirve para la dicción y para el discernimiento. En la Biblia se pasa por alto y se descuida en la educación. Dejad que la Biblia ocupe su lugar. Asuntos como este no deben decidirse por las costumbres de las escuelas que ya están repletas de muchas costumbres que han llegado desde la época del cardenal Bembo. Se hicieron esfuerzos fervientes para colocar la Biblia donde le correspondía en las escuelas por medio de muchos reformadores educativos. El poder de Dios acompañó este esfuerzo. Si los maestros no hubieran cedido a la presión ejercida por los líderes que simpatizaban con la educación mundana. Si eso no hubiese pasado, la historia de la iglesia protestante hubiese sido completamente diferente. También la historia de la iglesia adventista del séptimo día. Overdyn permitió que la Biblia decayera de su posición elevada. Lo dice acá este párrafo, ¿se dan cuenta? Y después de un lapso de 60 años, por las siguientes palabras, juzgamos que la Biblia todavía no ha alcanzado el lugar que debe de ocupar, incluso entre nuestros propios estudiantes. Aquí dice consejo para los maestros, este párrafo dice, la Biblia no ha sido hecha el tema vital de su educación, sino que los libros mancillados de incredulidad y propagadores de teorías malsanas han sido puestas por delante de ellos. ¿Cuánto porcentaje de lo que estudian nuestros hijos hoy día es la Biblia? ¿Y cuánto porcentaje son otros libros? Que muchos de ellos bastante inútiles y otros que pueden tener un poco de utilidad, pero que no debieran estar por sobre la Biblia. Esa es la reforma que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Solamente toqué este punto, son un montón de puntos que aparecen en el libro. Si tengo la oportunidad más adelante lo voy a tocar en alguna otra madrugada que me toque por el horario, ahora ya me pasé de la hora, pero vamos a pedir a Dios dirección para que el Señor nos redirija en este punto. Es importantísimo que el Señor nos redirija para poder modelar a nuestros niños y jóvenes que conocemos, quizás no nuestras propias familias, muchos niños que pueden estar bajo nuestro círculo de influencia. El Señor nos llama a poder reivindicar la Biblia como el centro de la educación, como el libro texto principal. Oremos al Señor para que el Señor nos dé ese discernimiento, nos ayude. Bendito Padre, reconocemos que hemos sido engañados, Señor, que el modelo educativo que no proviene de ti ha sido parte de nuestras propias vidas. Sin duda que aquí la gran mayoría, por no decir todos, Señor, hemos sido formados en ese modelo, un modelo que se aparta de tus principios, Señor, que no pone tu palabra como libro de texto y que ha permeado, Señor, nuestras mentes, nuestro ser entero y nos ha hecho, Señor, apartarnos porque influye en nuestra conducta, Señor. Que, cada libro, cada tiempo que dedicamos a cosas inútiles, Señor, influye en nuestra conducta, influye en nuestra entrega a ti, Señor. Te pedimos perdón por ello, por no dejarnos educar por ti. Habiendo luz, Señor, habiendo escritura, Padre, no hemos ido a ti, Señor, la fuente. No hemos ido, no hemos entendido bien, Señor, lo que tú enseñas en la palabra.
de estos dos modelos, Señor, que forman al ser humano. Te suplicamos el perdón, te suplicamos que tú renueves nuestro entendimiento, que nos limpies de todas aquellas cosas malsanas que han entrado en nuestra mente y que nos han apartado, nos han distraído, Señor. Todo aquello inútil, sácalo de nosotros, Padre, y ayúdanos a tener percepción verdadera, luz venida de ti, de tu trono de gracia, Señor, para poder alcanzar, Señor, el oportuno socorro que necesitamos en este tiempo. Danos, Señor, la posibilidad de ayudar a los jovencitos, a los niños, Señor, a poder encauzarse en el camino del bien. Si es necesario sacarlos de los colegios formales, danos la valentía para hacerlo, Señor. Danos la reforma en nuestras vidas para dedicarnos a ellos, para que ellos puedan ser, Señor, portadores de luz y no de tinieblas, Padre, para que saques de sus mentes todas aquellas cosas inútiles, ni decir, Señor, hoy día cómo está el trabajo de Satanás en la mente de ellos a través de los juegos, a través de tantas distracciones, a través de los videos, a través de las redes sociales, Señor, a través de tantas series y cosas inútiles, Señor, que ocupan la mente y el tiempo. Perdónanos, Señor, porque esas cosas no provienen de ti, Padre, porque esas cosas son mezclas de ideas que nos enferman, Señor, que nos apartan, que nos hacen caer. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en lo verdadero, Señor, en lo justo, en lo puro, en lo amable, a hacer de este libro, Señor, el libro guía de nuestras propias vidas para poder transmitir lo que tú nos des a nosotros, Señor. Es imposible que podamos transmitir lo que no entendemos, Señor. Ábrenos nuestra mente para ser reeducados en tu escuela verdadera. Te lo suplicamos no por mérito, sino en la sangre preciosa, sangre dada por tu propio Hijo, Señor, en la cruz, quien vino a hacer una revolución en su tiempo, Señor, quien vino a marcar la verdadera educación a esta tierra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, veo ya dos manitos levantadas que quieren opinar, así que adelante es el momento de ustedes para que puedan hablar. Primeramente creo que levantó la mano la hermana Patricia y luego el hermano Raúl Díaz. Muchas gracias, Lidia. Un bendecido día para cada uno de ustedes. Eh, Ciertamente el Señor está despertándonos en todos los sistemas que Él aprueba. Y yo no me canso de dar gracias al Señor porque mi vida cambió en el año 2020, hace 5 años, cuando yo conocí este maravilloso mensaje de la verdadera educación. eh, para mí fue un choque, fue un impacto. Yo lo venía percibiendo por lo que veía, había visto en mi hija, había visto en mis nietos, que fueron y que yo luché mucho porque ellos estuvieran en colegios adventistas. Y lamentablemente en ese tiempo yo no percibía estas verdades. Y en el 2020 recién llegó a nuestra familia este mensaje por medio de un hermano mexicano en una predicación y, y de ahí que yo conozco este libro. Fue el primer libro que nosotros estudiamos y que es fundamental para entender por qué la educación adventista actual no es la que Dios aprueba. Este libro de estudios en educación cristiana del hermano Sutherland. Realmente, hermanos, es impactante cuando uno se va dando cuenta de que hemos sido engañados por siglos. Entonces, debemos tomar acción. Bueno, desde ese momento el Señor transformó nuestras vidas como familia eh, y, y la verdad que nos da Dios en cuanto a la educación. Realmente es impactante los cambios que se obtienen, porque no solamente la verdadera educación es para los niños, para los menores de 10 años, digo, es para los jóvenes, para los jovencitos, para los adultos. Es el sistema educativo que usó nuestro Señor Jesús con sus apóstoles. Es el sistema que enseñó desde el Edén nuestro Dios a Adán y Eva, y que lamentablemente ellos tampoco lo entendieron, porque si ellos hubieran entendido eh, la verdadera educación con sus hijos, Caín y Abel, no hubiera ocurrido lo que todos sabemos que ocurrió. Porque el enemigo es tan astuto, tan sutil,
que incluso a ellos los engañó respecto a la educación. Entonces, hermanos, es un tema trascendental, es un tema de vida eterna. Y cuando uno lo entiende así y entiende lo valioso que fueron estos pioneros allí en el tiempo de nuestra hermana Elena, donde surgió la escuela de Madison. Y el pastor Molina, que yo creo que muchos aquí lo conocen, él habla de la orden de Madison, que es el practicar en todos los ámbitos de la vida la verdadera educación. Porque la verdadera educación nos lleva a la verdadera música, a la que Dios aprueba, a la verdadera adoración, a la verdadera forma de vestirnos, a la parte salud en forma integral. Entonces, mis hermanos, nos lleva a todos estos ámbitos. Entonces, por eso el enemigo se apoderó tan fuertemente de este sistema educativo. Y los jesuitas, ya sabemos, los sutiles que son para introducirse en todo lo que puede hacer caer a los hijos de Dios. Así que mis hermanos, es un tema maravilloso. Nosotros tenemos en Chile desde el año 2020 el Ministerio Escuela del Hogar Chile. Y, y bueno, todos los padres que estén con esta inquietud, yo los invito que puedan investigar, que puedan unirse a grupos que practiquen la verdadera educación. Y mis hermanos, la verdadera educación es muy difícil llevarla a cabo en la ciudad. Eso es lo principal. Así que los padres que ya viven en el campo pueden tener un paso adelantado. Mis hermanos, yo puse en el chat que yo tengo el libro en digital. Si me autorizan, yo lo puedo mandar al WhatsApp del grupo. Por Así que supuesto, eso, mis hermana. hermanos. Por supuesto, yo Amén, lo estoy amén. enviado, pero mande nomás porque hay que mandarlo varias veces para que la gente le dé importancia, porque a veces nos llegan tantas cosas que uno las deja pasar. Gracias, mi hermana. Excelente Amén, su amén. intervención. Yo Muchas quiero gracias. también aprovechar de hacer mi pedido de oración y que justamente yo pongo en oración cada día a los padres que tenemos en nuestro grupo internacional de Escuela del Hogar, em, tenemos alrededor de 110 familias. Yo las pongo a los pies del Señor, estas familias, porque muchas de ellas les ha costado enormemente salir del sistema, porque es una lucha, es un acto de fe. Así que yo le clamo al Señor por ello, clamo al Señor por mi hija, por mis nietos, Hermana, porque ellos están en este sistema. Nosotros estamos en casa practicando la verdadera educación, pero mis nietos mayores están muy imbuidos en la falsa educación. Porque ellos estudiaron en colegios adventistas, pero es absolutamente distinto el enfoque, la relación con Dios. Así que ese es mi pedido de oración, mis queridos hermanos. hermana, una pregunta. En ese grupo que usted está liderando, que tiene 110 familias, ¿hay puras familias que educan exclusivamente en casa o que hacen educación online también? Es una mixtura. Hay Ya. de los tres aspectos. Hay colegios adventistas, los padres que todo han podido salir por distintos motivos. También hay educación online y también hay educación en casa. Pero lo trascendental de este grupo, nosotros trabajamos con los padres, porque los padres son los que deben educar a sus hijos hasta los 10 años de edad y luego tienen que pasar a una escuela técnica, pudiéramos decir, donde los niños aprenden a ser misionero médico, misionero albañil, misionero panadero, ¿cierto? Y después, cuando ellos van a 16, 17 años, si ellos quieren seguir, acá en Chile se llama estudio superior la universidad, pero sabemos que Dios dice en su palabra que la educación superior es la de la Biblia. Y el pilar fundamental de la verdadera educación es y seguirá siendo la palabra del Señor. Eso, mis hermanos. Me gustaría que me incluyeran en su grupo, hermana. Yo tengo dos hijas, así que Encantada, es que mis hijas estudian encantada en de vida. Educajo, pero obviamente que
la idea es precisamente que estudien ahí, es que tengan mucho más tiempo para poder dedicarse a la verdadera educación y el tiempo de colegio, digamos, propiamente tal, sea mínimo. Y por lo menos es mejor que el colegio presencial en el sentido de los libros, ¿cierto? Que tienen, por lo menos cada capítulo del libro parte con la palabra, es una mejora, digamos, el de Educa Home, Amén, es una mejora del otro sistema, ¿ya? Así que si nos quiere amén. invitar al grupo, no sé de qué manera, si me puede mandar por interno algún enlace, algo Sí, para sí, participar. yo le mando el enlace. Tal vez si el hermano Raúl autoriza, lo podría poner ahí en el grupo para que los papitos que quieran incluirse se puedan incluir. ¿Ya? Amén, sí, encantada. Gracias, mi hermana Muchas María. gracias, mis Que el hermanos. Señor la Que bendiga tengan en un su labor. bendecido día. Amén. Hermano Raúl, bendecido día, hermana. Hermano Raúl. Hola, hermana Lidia, ¿cómo está? Buenos días. Ningún problema, hermana Patricia. Creo que ese trabajo es necesario en este tiempo y está totalmente de acuerdo con la palabra del Señor. Lo que yo quería decir era más que nada leer una cita de la sierva del Señor. Las copié en el grupo, también acá en el chat, pero como son largas no sale completa. La sierva del Señor habla sobre las escuelas públicas. No lo voy a leer por la hora, es largo, pero en resumen lo que está diciendo ella es que ningún padre cristiano que ame al Señor debe permitir poner sus hijos en una escuela pública, donde es Satanás el que va a terminar amoldando a los hijos. Después dice, obtienen nuestros niños de parte de los maestros de las escuelas públicas ideas que armonizan con la palabra de Dios para nada. O sea, yo creo que todos sabemos que lo que se les enseña en las escuelas públicas y con lo contaminado que está el mundo, no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Y después ella termina diciendo, todo lo copié en el grupo, prometí que hablaría esta mañana con respecto a la necesidad de apartar a nuestros hijos de las escuelas públicas y proporcionar lugares adecuados donde ellos puedan ser correctamente educados. Y ahí sigue hablando la sierva del Señor, está en mensaje selecto, tomo 3, porque a veces cuando uno habla no tiene el mismo impacto que si uno lee un escrito está. Por supuesto que estamos entre adventistas y creemos en el espíritu de profecía. Entonces, la pregunta es si las escuelas públicas por parte de Dios están 100% descartadas para nuestros hijos, ¿qué alternativa tenemos? Se habló de los colegios adventistas. Acá en Chile, como ya hemos dicho, el 99,9% de los colegios adventistas son subvencionados con el Estado. Y peor todavía que acá existe un sistema de tómbola, que ojalá que se cambie, donde los colegios adventistas, la mayoría de los alumnos no son adventistas. O sea, de adventista ya el colegio tiene el puro nombre nomás. Por lo tanto, tampoco cumple el propósito, y menos que esté en yugo desigual. Dios no puede bendecir algo que Él lo desaprueba. Ayer mandamos entre paréntesis en el grupo cómo ADRA también recibe aportes fiscales en Estados Unidos y los hospitales, y como recibe aportes fiscales, y acá los colegios reciben también, y acá en Temuco tenemos el colegio adventista, un tremendo edificio, claro, recibió plata del Estado, hicieron un tremendo edificio, parece una universidad, pero está claro de que el Estado, el que paga, el que pone también las condiciones, los temas, lo que tienen que enseñar y todo. Los colegios adventistas, tristemente, para el Señor le debe doler el corazón, no cumplen el propósito. Eso yo creo que todos lo sabemos. Y no necesito mostrar un escrito está porque basta con que veamos que los alumnos, la mayoría no son adventistas. Nunca fue el propósito que los colegios adventistas no fueran para adventistas. Es como que en Israel la escuela de los jóvenes estaba lleno de filisteos, de cananeos. Es ridículo hasta pensar eso, si era solo para ellos, para los israelitas. Bueno, ¿cuál es la solución? Eh, Ahí lo copié. La solución es seguir a nuestro Señor Jesús. Y lo copié en la cita, el deseo de toda la gente. Eh, y al final lo que nos dice es que el Señor Jesús no fue a la escuela de los rabinos. Y da la explicación, ahí ustedes lo pueden leer por la hora, está en la página 50, el deseo de toda la gente, y el Señor Jesús fue educado en casa por su madre. Eh, Esta experiencia nosotros la vivimos
y yo la puedo recomendar 100%. Ahora cada uno lo podrá adaptar de acuerdo a sus necesidades, pero por lo menos ahí está en la cita, la puede leer y ya puede saber, ya sabe cada padre o madre de este grupo cuál es la voluntad de Dios y cuál es la solución para el problema que hay. Eso, hermana Lidia, no quiero alargarme más por la Gracias, hora, hermano. Gracias, pero ahí hermano. está en la cita. Muchas gracias, Mire, bendiciones. quería comentarles que hay un montón de videos en YouTube sobre la la verdadera educación, que hay un hermano de estadounidense que él ha seguido esto y ha difundido esto, ¿ya? Lo invitan a algunos lugares y ha hecho un montón de seminarios súper buenos donde nos enseña en el fondo cómo hay que educar a los hijos, ¿ya? ¿Cuál es el modelo de Dios al detalle, con estudios también científicos, muy, muy interesantes? Hace un tiempo atrás estuvo acá en Los Aromos, lo trajo acá en Chile, y se grabaron, por lo menos en la iglesia que yo iba en ese tiempo, en Pinto se grabaron cinco de las ponencias. Las otras que se hicieron allá en Los Aromos, me parece que incluso eran pagadas esas, no se grabaron, ya por lo menos no están públicas. Pero esas cinco, ya con ver esa, usted va a hacerse una idea de cómo hay que educar, ¿ya? Y se los voy a compartir también en el grupo Zoom. Para todos los padres, abuelos, es interesantísimo que lo puedan estudiar. Bueno, hermana Lina, ahora tenemos su comentario. Buenos días. Buenos días. Te quiero felicitar, Lidia, porque realmente este tema es importantísimo. Yo no tengo hijos, pero tengo muchos sobrinos, sobrinos nietos. Y, y yo compartí una cita del libro de educación, es cortita, pero ¿por qué lo puse? La voy a leer y voy a dar mi comentario. Dice, cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. ¿Cuál es esa facultad? La individualidad, la facultad de pensar y hacer. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar, para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. ¿Por qué yo puse eso? Porque yo he conocido familias en que han educado, han hecho homeschool, por ejemplo. Educan a sus hijos en sus hogares. Siempre hay crítica frente a eso. Siempre hay crítica. A veces la familia, a veces los hermanos de iglesia, que dicen que los enseñan los crían en una burbuja, que si salen al mundo después los chicos van a estar mal. Entonces yo dije, no, no sé, por eso quise compartir esta cita, porque yo dije, no sigan los pensamientos de las demás personas, nosotros debemos seguir la verdadera educación que la que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y cada padre va a luchar para que sus hijos tengan esa verdadera educación. Y por último, yo quiero pedir la oración por un hermano de iglesia que vive allá por Melipilla. ¿Por qué razón? Porque justamente ahora, este año, comenzó a trabajar en una escuela pública, pero dando clases de religión. Su jefa le dijo, ¿por qué yo te elegí a ti? Porque sabía que él era adventista. Le dijo, ¿por qué yo te elegí a ti? Porque pienso que nosotros estamos con una deuda para los chicos que no son católicos. Así que me dijo, hermana, es un gran desafío el que tengo porque le tengo que enseñar solo Biblia a estos niños y tiene los cursos de primero a octavo básico. Entonces, orar por él para que él pueda ser un instrumento en las manos del Señor para poder enseñarle acerca de Dios a esos niños desde chiquititos, porque esa es la labor que en realidad se debe hacer. Así que es una gran misión, un gran desafío que él tiene. Así que orar por él. Él se llama Pedro, ¿ya? Muchas, Eso, vamos a orar por él. Vamos a orar por él. ok, El Señor gracias. le ayude. Tenemos que orar mucho por nuestra familia, porque, Así es. porque el Señor quiere llegar a nosotros, pero hay mucho bloqueo. Ya, como bien pone el comentario ahí de hermana Patricia, que el hermano Joshua White ha estudiado por décadas la verdadera educación. Ahí puse los 5 videos en el grupo Zoom, ¿ya? Si alguien los quiere y no está en el grupo Zoom, me los puede pedir, yo se los envío. Eh, Él dice que vino a Chile el año pasado, pero que tristemente no dejó gran impacto en las familias chilenas. Bueno,
Él vino esos videos son grabados ya no del año pasado, estos que yo estoy pasando, quizás el año pasado vino y yo no me enteré, pero vino antes, fue hace un poco el 2023 vino, el de noviembre, ¿ya? Capaz que a eso mismo se refiere la hermana. Bueno, él dice que no dejó gran impacto, pero en realidad yo creo que aunque deje impacto en poca gente, ya ese poquito se moviliza. Tenemos que tratar de seguir nosotros la línea, o sea, nosotros no podemos decir, como nadie quiere, ya yo soy solo, no hablo. No, esto hay que hablarlo, hay que decírselo a la gente. Y hay que empezar a practicarlo en nuestras casas. Miren, yo hace poco hay un chico que yo conozco que trata de seguir eso con su hijito. Y él sacó a su hijo del colegio y lo criticaron harto. De hecho, hasta yo misma estaba así como, me da pena porque el niño dejó de ir como 3 años y tampoco lo hizo dar las pruebas libres, ¿ya? Pero ¿cuál era el enfoque de él? Dijo, mi hijo, este periodo, yo no quiero que él esté enfocado en estos estudios, este currículum, aunque sea el colegio online, aunque sea estudiar en la casa de la mamá los libros del colegio, porque finalmente para dar las pruebas con el ministerio, los niños tienen que igual estudiar el currículum del ministerio. Claro, obviamente que puede hacerlo de una forma no tan intensa y que pierda tantas horas, porque en realidad en el colegio se pierden un montón de horas en cosas inútiles. Pero él dijo, a mí no me importa que mi hijo se retrase, pero en esta edad mi hijo quiere que estudie con Biblia. Y él se enfocó en eso. Bueno, ahora el niño lo volvió a poner online, lo tiene online, y lo tiene estudiando para que saque más rápido, porque también se puede hacer eso. O sea, los padres no necesariamente tienen que ponerlo en la misma forma como van avanzando, por ejemplo, de primero a octavo básico que hay acá en Chile. Ya tú tienes a tu hijo en casa y tiene que sí o sí dar la prueba del primer año. Después en el segundo sí o sí dar la prueba del segundo año. Y al final gran parte del tiempo del niño está enfocado en la prueba anual, que se vuelve igual una carga porque es pesada. Entonces, en vez de enfocarlo en que haga otras cosas más prácticas, que si ustedes ven ahí en los videos de George Huaya, él explica que los niños en cierta edad tienen que ser educados en otras áreas más prácticas, no tanto teoría y tanto tenerlos sentados en un pupitre. Entonces, tú al niño, por lo menos aquí en Chile se puede que un padre no lo mande y lo tenga de primero a cuarto estudiando en casa y que dé una sola prueba, en cuarto básico, por ejemplo, todo el primer ciclo. Y le hacen una sola prueba para que apruebe los 4 años. Y así el papá puede dedicarse completamente a educar a su niño en casa, en cosas prácticas. El niño no es que tenga que andar como un maleducado en la vida, no. Igual puede aprender a leer. Mi hija aprendió a leer sola a los 5 años. Bueno, ella fue un poco precoz, porque también George Ohaya habla que los niños no debieran ser tan chicos enfocados en eso, en el aprendizaje intelectual, porque eso desbloquea otra área del cerebro. Pero mi hija sola, a ella le gustaba, entonces ella empezó a formar letras y esto, y me preguntaba hasta que nos dimos cuenta de repente que estaba leyendo antes de entrar al colegio online, pero es porque fue el avance que Dios permitió que ella fuera haciendo. Y hemos tratado de hacerlo con ella, mejor que con la mayor, digamos. Que la mayor fue presencial y tuvo otra influencia. Pero saben que de verdad que necesitamos todos ser reeducados, como dijo la hermana. Y estudien esos videos, son muy buenos. Los puse ahí en el, en el grupo. Waldo pone un comentario importantísimo, tiene la mano alzada, no me había fijado. Isabela tiene la mano alzada primero y luego Waldo. Ya les voy a dejar para que después Waldo comente el párrafo que puso. Isabela primero, por favor. Gracias, hermana Lina. Bueno, no es Isabela, es Luz. Lo que pasa es que me Ah, pusieron el nombre de mi nieta ahí el otro día porque no estaba fallando el internet. Bueno, yo quiero, como profesora jubilada, que pasé por tantas cosas en la obra, yo trabajé en la obra de Tita más de 30 años y lamentablemente es una lucha tremenda, tremenda, esto de estar metido en el sistema del mundo, sistema del diablo le llamo yo, ¿no? Entonces, la idea es que todos tenemos que salir del sistema en todas las áreas porque estamos pensando que las madres, como dice el consejo del Señor, deben educar a sus hijos en las casas. Pero ¿dónde están las madres? La mayoría trabajando fuera del hogar. ¿Quién educa a esos niños? ¿Quién educa si no hay una abuela, una tía, una hermana que apoye a esa mamá? Esos niños son educados por las nanas, por la televisión, en fin. Entonces, todo un sistema. Y el enemigo ha trabajado tanto que estamos todos imbuidos en ese sistema. Les cuento mi experiencia. Yo trabajé tantos años y luché tanto
sin ser una adventista de cuna, porque yo venía de católica, pero Dios me tomó para entrar a los colegios adventistas recién conociendo la verdad de la Biblia. Entonces para mí fue una lucha muy grande y realmente me sentía tan molesta porque yo pensaba que los colegios adventistas eran todos cristianos, así al 100%, pero me di cuenta que a medida que yo iba conociendo muchas cosas y las trataba de aplicar en mis clases, era como ridiculizada, porque el mundo estaba siendo tan fuerte dentro de los colegios adventistas que lo que podía opinar yo no era muy válido, al punto de que pasó el tiempo y bueno, uno se va haciendo conocido y una vez me llamaron acá a la Universidad Adventista junto con otros colegas, específicamente en mi asignatura, que era lenguaje. ¿Cuál era el objetivo? Eh, Reformar los planes y programas que que tenía el colegio. Y fue muy bonito, una experiencia muy linda, basada en la Biblia, en espíritu de profecía. Colocamos literatura bíblica en el plano del lenguaje, pero ahí quedó todo en el papel, porque todo viene de arriba. Aquí se forman, en la universidad se forman los profesores para el sistema del enemigo. Son formados para eso. Yo ahora que tenemos a nuestras nietas en un colegio online cristiano, adventista, yo veo la literatura que se presenta. Es muy poca la literatura. Y el enemigo se ha valido de eso porque sabe que teniendo la mente atrapada de los niños y jóvenes a través de las lecturas, el joven no tiene tiempo para leer la Biblia. Lo veo en mi niña, en mi nieta de primero medio. La semana pasada se le hizo una prueba de literatura y todos los textos son paganos, todos. No hay ahí un texto en la prueba donde el niño reflexione acerca de lo que Dios pide, de lo que Dios necesita de los jóvenes. Entonces estamos todos metidos, lamentablemente, en este sistema diabólico que aún los colegios online no son no son al 100% como debieran soñar los padres cristianos. Y nosotros tenemos que poner nuestra parte, la cuota que el Señor nos va a pedir, ¿no? Porque el Señor nos va a pedir qué pasó con nuestros hijos. Yo me siento muy comprometida como abuela ahora de mis nietas porque el sistema es tan poderoso, tan grande, pero nunca tan grande como Dios. Y ahí nosotros tenemos una obra grande que hacer, ¿no? Cada día, en todo momento. Y el tema que mencionó el hermano Raúl de las tómbolas está dirigido por el mundo, porque desde el momento que los colegios adventistas pasaron a ser parte del sistema con las famosas subvenciones, ya estamos hablando por allá por el año 80, em, todos estaban viendo las garantías, pues. Claro, el profesor ahora iba a tener un sueldo fijo, cosa que antes dependían del dinero que pagaban los mismos hermanos para educar a sus hijos y que algunos no pagaban y los profesores se quedaban sin sueldo y era un círculo vicioso. Entonces hoy en día, ¿por qué las tómbolas? Porque estamos vendidos, lamentablemente estamos vendidos al sistema, estamos vendidos al Ministerio de Educación y tenemos que aceptar desde el momento que se hizo sociedad, como dice el Señor, una mala sociedad. Entonces, desde el momento que se hizo sociedad con el sistema del mundo, los colegios adventistas pasaron a ser vendidos para el Estado. Y ahora tienen que hacer lo que el Estado les dice. Las tómbolas las manda el Estado. Y lo peor de la sociedad lo mandan a los colegios adventistas, cosa que es bueno hacerlo porque antes lo hacíamos, recibíamos chiquillos malulos de todos lados y el Señor hacía una reforma en sus corazones y muchos se entregaban al Señor. Pero ahora lamentablemente están quedando afuera nuestros niños, los niños que son hijos de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la tómbola así lo indica, aunque el niño sea un excelente niño y tenga una excelente nota de presentación, queda afuera. Entonces aquí está la labor nuestra, la labor individual de cada hogar, ¿no es cierto? Para que los niños que puedan estar al alcance nuestro, llámele hijos, nietos, sobrinos, etcétera, puedan tener una formación
basada en en la Sagrada Escritura, pero sí los padres o las madres en este caso, aunque trabajan fuera, eh, dedicarse ese tiempo a sus hijos, a reencauzarlos, porque lamentablemente todo el sistema está corrupto, pero todavía el Señor nos da posibilidades de hacer mejoras, lo que tenemos al alcance nuestro, los más cercanos. Y por eso, y por ende, los que se extienden, ¿no es cierto?, a este tipo de educación que el Señor nos pide. Así que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para salir adelante en todo esto. Nada más. Gracias, mamita. Sí, tú has tenido la experiencia de irte dando cuenta de a poco, ¿cierto? Los principios del Señor y contrarrestarlo y tratar de como profesora de marcar una diferencia, aunque los currículos lamentablemente te amarran. Que lo mismo que pasó con mi hija que dice mi mamá, que ella está estudiando online, pero que igual sigue en el currículum del ministerio. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que le exige? Que tengan estudien ciertos párrafos, ciertos modelos literarios y una pérdida de tiempo tremenda. Y la profesora es formada también por el mismo modelo, si al final ese es el tema, que mientras no se haya luz en esto de las personas, los mismos profesores, por muy buenas intenciones que tengan en su corazón, y de la Biblia y sepan que tienen que enseñar la Biblia, ¿cierto? Pero no hay una concientización de los dos modelos, y por eso es importante entender este mensaje, entender el modelo de Dios versus el modelo del enemigo y tomarlo en serio, porque no es una cosa de poca monta esto, estamos hablando de los caracteres, de la formación del ser humano. Bueno, aquí tenemos a Waldo que compartió un párrafo súper bueno y quiere opinar, así que adelante, Waldo. Buenos días. Gracias, Lidia. Buen día. Eh, sí, justamente quería comentar ese párrafo respecto a la educación. Eh, dice de Elena de White, que está en Joya de los Testimonios, tomo 2. Dice, el trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones que pone en actividad a los músculos y da reposo a la mente. El estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación dada en nuestras escuelas. Fíjense que el ABC, o sea, lo fundamental, ¿cierto? La base, el fundamento, lo primordial, lo esencial de la materia dada en las escuelas, dice que es el estudio en materia de agricultura. Y dice que da reposo a la mente. O sea, aparte de uno estudiar, eh, hay un beneficio, ¿se fijan? No da un cansancio a la mente como a veces dan otras materias. Acá dice que pone en actividad los músculos y da reposo a la mente. La mayoría de los estudios actuales, ¿cierto? Dan cansancio a la mente. Esta da reposo a la mente. Y es el fundamento. Dice, esta es precisamente la primera tarea que debiera iniciarse, el estudio de la agricultura. Nuestras escuelas no debieran depender de productos importados en lo que se refiere a cereales, verduras y frutas, que tan esenciales son para la salud. Nuestros jóvenes deben ser instruidos en el desmonte de árboles y en la labranza de la tierra, tanto como en las ramas literarias. O sea, acá especifica un poco a qué se refiere también con la agricultura. Dice desmonte de árboles. O sea, por ejemplo, cómo sacar un árbol, ¿cierto? Cómo rebajar un árbol, que a lo mejor hay que habilitar un terreno o la maleza. En la labranza de la tierra. Cómo cultivar, cómo sembrar, cómo preparar el suelo. Seguramente cómo podar y todo eso lo que tiene que ver con la agricultura. Entonces, es muy difícil, ¿cierto? Bueno, una que esto es muy poco, se hace, eh, perdiéndose, ¿cierto? Eh, que educar a los niños sobre el verdadero fundamento. O sea, nos está educando a los niños en, en el fundamento que Dios quiere. Y en segundo lugar, prácticamente no se puede lograr esto en las ciudades. En las ciudades el espacio es muy poco, fuera que no está el concepto, ¿cierto? Pero hay
escuelas, colegios en las ciudades que ni siquiera hay el espacio para poder hacer esto. Y, o si no, el niño, ya si en alguna escuela hay un poco de espacio, a veces en la casa después el niño no tiene el espacio para practicarlo, o no se le encuentra sentido porque no lo puede poner en práctica, por así decirlo, y al final igual compra las verduras. Entonces también este es un llamado, creo, a los padres para que tengan otro motivo más para vivir en el campo, ¿cierto? Y también probablemente en los adultos, ¿cierto? Si nos falta este fundamento, tratar de, de la educación, tratar de estudiarlo, ¿cierto? Y ponerse al día en la materia. Así como de repente hay alumnos que no terminan el colegio y después cuando son adultos, eh, ahora vuelven a estudiar y con otra mirada, ¿cierto? Logran colocarse al día. También creo, ¿por qué no, cierto? Si es el fundamento, ¿por qué vamos a tener toda una vida en que no conozcamos el ABC de la educación? Eso, Lidia, gracias. Muchas gracias, Waldo. Bueno, aquí hay un comentario detractor, ¿ya? Dice, este consejo es arcaico y de la Edad Media. ¿En qué mundo viven? Sean serios en sus comentarios. Bueno, precisamente esa es la mentalidad que el enemigo ha puesto en nosotros. Pensar que no nos queda otra alternativa que vivir en el modelo de vida que el hombre ha impuesto y que precisamente no es el modelo edénico, es el modelo satánico. Y tenemos que pedir a Dios que actúe en nuestras mentes para que esas cosas que no vemos otra salida, como que no existiera otro mundo, cuando vemos que en la propia gente que ni siquiera es cristiana, hay gente que tiene esta inquietud y tienen sus propias canales y van y sacan sus canales de YouTube y muestran cómo viven con su familia y cómo viven tan felices con sus niños, aunque sea salen a un predio pequeño, ni siquiera, no necesariamente un lugar tan grande, pero hacen una huerta sustentable y viven en más armonía a los principios del Señor que nosotros que decimos conocer la palabra. Por lo tanto, hemos de ponernos en sujeción a la palabra del Señor, porque es clara, porque nos da principios, porque aún no conociendo el espíritu de la profecía, con la pura palabra podríamos saber cómo tenemos que vivir. Pero como somos duros de servir, el Señor nos dio también el espíritu de la profecía, donde hay consejo evidente, claro, donde nos dice, salgan al campo, vivan allá, aparten su familia, protejan la mente de sus hijos. Y ese es el mensaje que el Señor nos quiere dar hoy día. Desde el inicio el Señor estableció el huerto para labrar el huerto, la actividad que va a ser hasta el cielo. La única actividad que va a trascender profesional es de trabajar la tierra y es lo que todos deberíamos hacer. Y el modelo de las ciudades lo creó Caín, el rebelde, ¿verdad? El Señor nos muestra, pero cuando no tenemos discernimiento las palabras nos parecen locura, ¿verdad? Bueno, tenemos una manito más alzada que puede opinar. Silvana, por favor, adelante. Buenos días, hermana. Soy Julio, el esposo de Silvana. Ah, buenos días, hermano Julio, ¿cómo Eh, está? Bien, gracias, hermana. Mire, no, algo cortito solamente, que el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se crió Él? ¿Cómo se crió Él? ¿Ah? En las piernas de María, ¿cierto? No en los colegios de los fariseos, no en ningún tipo de doctrina filosófica, no. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y en ese sentido el llamado es a volver, nuevo, el llamado a nuestra verdad presente es a volver a a esa línea de educación, de formación, y bueno, si lo vemos en otras ramas cristianas, como lo son los cuáqueros, por ejemplo, es el mismo tema. O sea, a lo mejor no tienen la verdad que tenemos nosotros, pero sí han logrado mantenerse y fortalecer sus comunidades a la luz de la palabra del Señor y manteniendo una, una línea de comportamiento, de conducta cristiana. Eso es algo muy breve, hermano. Muchas gracias, hermano, pero esencial. Bueno, que el Señor
nos guíe, ¿cierto? Para ser guiados por el Espíritu Santo. Hay una mano más, pero le voy a dar solo la oportunidad a esta mano, ya no más mano, por favor, porque ya tenemos que terminar la reunión, que dice Berit Olam. Adelante. Hola, buenos días. Ha Buenos sido días. un gusto escuchar este tema, hermanos. La verdad es que respondiendo un poco al comentario que hizo una persona aquí, que parece una locura, ¿verdad? Este mensaje. Y efectivamente yo creo que para el mundo secular suena un extremo. Yo a mis hijos los crié todos en el colegio adventista. Em, la verdad es que no había cuestionado o no había evaluado lo que ustedes están planteando, especialmente hoy, la verdad. Uno efectivamente envía a los hijos al colegio adventista en base a esa ayuda espiritual o esa protección que uno piensa que deben de tener. Sin embargo, efectivamente cuando uno ve la crianza del Señor Jesucristo, como dijo delante el hermano, hay una intención de parte de los padres de tener esta responsabilidad. Y vemos también que la escritura, no recuerdo en este minuto dónde sale, sí, pero lo podemos leer también en Deuteronomio 6, que es la indicación de que el padre tiene que estar en una educación muy completa con los hijos y que había una responsabilidad de parte de los padres de poder educarles en algún oficio, razón por la cual José era carpintero, Jesús fue carpintero. Entonces, yo creo que este tema es realmente tremendamente importante. Eh, Creo que es la clave en gran medida de por qué muchos de nuestros jóvenes no están en los caminos del Señor, junto con que nosotros como familia también tenemos que entender esta visión. Creo que es una visión y un mensaje del cielo y como dijo delante, no solamente se educa a los hijos en esta educación, nos vamos educando nosotros también. Yo soy abuela ahora y este mensaje se lo voy a compartir a mi hija porque realmente creo que es tremendamente importante. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por las mañanas. Muchas gracias, hermana, por su comentario tan asertivo. Bueno, que el Señor le bendiga a cada uno. Aquí cada uno ha tenido su experiencia, ¿cierto? Eh, la hermana Silvana dice que mi peor experiencia fue como madre del colegio adventista. Bueno, sí, efectivamente, miren, yo tengo una experiencia triste que contar. Mi hija, la más grandecita, yo la mandé al colegio presencial primero, adventista, en un colegio cuando estaba en primero. Luego me tuve que cambiar de ciudad y no logré conseguir cupo en el colegio adventista y la puse en otro colegio de fuera que no tuvo tan mala experiencia ahí, lo único, o sea, en cuanto al trato, pero sí yo la saqué de ahí porque ahí le ponía música secular, era recreo, reggaetón, entonces mi hija andaba tarareando por ahí unas músicas, Rapa Nui, reggaetón, la profesora tarareaba reggaetón, entonces yo dije, uy, que mi hija, ¿qué estoy haciendo? Y de conseguir, gracias a Dios, cupo, pensaba yo en ese momento, en el colegio adventista. Bueno, mi hija estaba en tercero básico, era una niña pequeña. Y saben que de repente ella me empezó a hablar unas cosas de adulto. Y yo, pero hija, ¿de dónde sacaste eso? Los compañeros se lo hablaban en el colegio. Imagínense lo triste. Y me dio tanta pena porque le quitaron su inocencia en entender cosas que a esa edad ya no estaba preparada, que le quita la inocencia a un niño. Entonces, realmente cosas muy fuertes. Entonces yo dije, Señor, ayúdame, ¿por qué hago con ella? Y luego vino el COVID, estuvo en casa en cuarto básico, hizo la educación así por Zoom. Y luego en oración, Dios me dio una señal, yo le pedí una señal al Señor y yo la saqué del colegio y la puse en un colegio, bueno, en el online, porque como yo trabajaba fuera de la casa, no podía estar con ella siempre, pero por lo menos podía estar más con mi mamita. Y bueno, sí, el Señor ha ido haciendo la obra en mis hijas, pero yo, claro, si hubiese tenido esta visión antes de que ella entrara al colegio, porque esto después yo lo estudié esto después, cuando ya mi hija ya estaba más grande y ahí por eso también decidí sacarla, pero con la más pequeñita sí hemos podido hacer y se ve la diferencia de conducta y muchas cosas. Así que el Señor ha dejado modelos desde la Biblia, ¿cierto? Y también hay apoyo en el espíritu de la profecía por la dureza en nuestro corazón y porque nos falta entendimiento, Dios tiene que dejar más explícitas las cosas, los consejos súper claros. Así que bueno, cada uno, ¿cierto? Es libre, tiene un libre albedrío, como decían, y podemos escoger a qué Dios vamos a servir, ¿verdad?
Bueno, que el Señor nos dirija, vamos a orar. eh, mi mamá está pidiendo oración por mi tío, no sabía yo que iba a ser intervenido quirúrgicamente, mi tío Joel. Vamos a orar por él y también por todos los pedidos que se han hecho aquí por las familias principalmente, ¿ya? Que el Señor nos ayude y que todas aquellas cosas que nuestros hijos hayan sido mal enseñados, el Señor pueda borrar esas cosas de su vida y pueda él implantar su carácter, su espíritu y que en vez de eso ser una mala experiencia, sirva como para que los niños también puedan ayudar a otros que están pasando situaciones iguales, que aprendan a tener discernimiento. Bueno, oremos al Señor. Bendito Gracias. Padre, Amén. por favor, hay un micrófono. A ver, antes de orar, voy a apagarlo porque si no va a interrumpir. Hay un micrófono abierto, voy a silenciar. Ya, ahora sí. Bendito Padre, te damos muchas gracias, mi Señor, porque tú en tu misericordia has dejado un mensaje tan claro en la palabra, Señor. Has dado modelos de vida, como Señor tú llamaste siempre a personas que eran más allegadas a la meditación, al estudio de la escritura, Señor. Como tú, por ejemplo, llamaste a David, quien estaba en el campo, cuidaba ovejas, Señor. También trabajaste en el corazón de José, quien también era criado, Señor, apartado del mundo y en la palabra, Señor, su papá lo criaba en la palabra, le enseñaba su, los escritos, Señor. Y también a Jesús, Señor, diste ejemplo, cómo él vivió, que vivió en una montaña apartado, su mamá lo educaba en casa, no lo educaba los rabinos, Señor, porque no querías tú, Señor, que tu hijo fuese contaminado por ideas confusas, Señor. Sabemos que muchas veces los educadores no es que tengan mala intención en sus corazones respecto a los niños, pero también ellos han sido formados en este modelo desviado, Señor. Y todos hemos sido de alguna manera desviados, por eso todos nos hemos descarriado como oveja, como dice tu palabra, Señor. Y en todos hemos tenido actitudes de rebeldía desde un inicio, Padre, desde que entró el pecado al mundo. Pero Señor, tú quieres reformarnos, tú quieres hacernos aptos para tu reino, tú quieres pulir nuestro carácter, Señor. Y te rogamos que nos des discernimiento, nos abras la mente como padres, como abuelos, como parientes, tíos, Señor, o aunque no tengamos familia, pero todos tenemos un círculo de influencia. Aún en nuestras propias vidas tenemos tanto arraigado de Babilonia, Señor. Te rogamos que nos saques de Babilonia, que nos apartes del mal, que nos reeduques, Padre, en tu reino. Implanta tu reino en nuestro corazón, Señor. Danos la humildad de tu espíritu, quita de nuestro corazón toda cosa que sea, Señor, el carácter de Satanás en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener, eh, a mirarte a ti, Señor, y a seguir la senda estrecha, Padre. Aquella que a veces no es fácil, que requiere renuncia, Señor, que requiere volvernos hacia ti, Padre. Cada uno tiene una experiencia distinta, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno y quieres obrar en conformidad a ti, Señor, a tus propios principios en nosotros, pero nosotros no lo permitimos. Quita la dureza en nuestro corazón. Ábrenos, Señor, a tu mensaje. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras familias. Atiende cada pedido de oración que aquí se ha hecho, Señor, por hijos, por familia, Señor. Que cada uno tiene sus dolores, sus preocupaciones. Mas tú, Señor, puedes cargar con nuestras preocupaciones y ayúdanos a tener una verdadera fe que aprendamos a descansar en ti, Señor y a poder vivir solamente de ejemplo y descansar en ti, confiar, Señor, llenarnos del gozo de tu salvación, porque tu palabra, Señor, no debe estar vacía en nosotros, debe ser para buenas obras, Señor, para frutos de amor, de paciencia, de gozo, de paz, de benignidad, Señor, de templanza, de dominio propio. Padre, pone todos tus principios verdaderos de educación en nosotros, cambia estos caracteres débiles, faltantes, Señor, a tu idea y danos, Señor, la verdad de tu espíritu en nuestros corazones, el fuego, Señor, de tu espíritu, y que nuestras lámparas no estén, Señor, apagadas y que no nos falte aceite, Señor. Prende nuestras lámparas, danos el aceite de tu gracia, ese aceite, Señor, que viene de tu evangelio, de la sangre preciosa de Jesús, Señor, derramada por nosotros. Guárdanos de todo mal, dirige nuestras vidas, te lo pedimos, no por méritos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que tengan un hermoso día, el Señor los guarde y voy a subir al tiro la grabación por si quieren compartirla para quienes no pudieron escucharla y que necesitan conocer este tema. Que el Señor les bendiga.